Buenas tardes, señores. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Martes 13. Señores, para los supersticiosos, este es un día complicado. El que tiene cábalas y el que tiene ese tipo de situaciones, el día es propicio para que no podemos dejar de decir que existen personas con cábalas y que entienden que esta es una fecha propicia para ello. Pero buenas tardes, señores. El clima en la ciudad de Nueva York está muy frío. Se tiende a entender que va a seguir, pero este es el único país, o uno de entre ellos, que cumple rigurosamente las 4 estaciones del año y hay que estar acostumbrado. Hoy tenemos una entrevista y vamos a entrar de lleno en esto con el señor Antonio Cruz Rojas, que es una persona que yo tuve el placer de entrevistar hace un tiempo cuando estaba este programa en Teleimpacto, Encuentro RD New York, y él es fundador de CONACER, actualmente vicepresidente y vocero de la misma institución, quien actualmente es maestría en Derecho Internacional y Público y una alta gerencia especial en ONG. Pero vamos a hablar con él de muchos temas y específicamente aprovechar para aquellas personas que tienen un desconocimiento por ignorancia, si se quiere, no por ignorantes, sino porque no conocen el tema propio, el tema de las MIPYMES, cómo funciona el tema de los micros, pequeños empresarios que tienen que dedicarse al comercio, que esa es la parte fundamental a la que él se dirige y se especializa, si se quiere. Bienvenido, señor Rojas. ¿Cómo está usted, señor? Bendiciones. ¿Cómo está usted y cómo se siente? Muy bien, me alegra mucho esta entrevista. Hasta ahora, gracias a Dios, estamos bien y nos sentimos bien. Y más ahora que estamos compartiendo con usted esta entrevista para que yo sé una larga y amplia audiencia. Quiero definir para que los oyentes o los televidentes que nos siguen sepan qué es CONACER. CONACER es el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana. Somos una organización sin fines de lucro que manejamos la política social de las MIPYMES y nuestra misión es educar, orientar, representar y defender y además gestionar servicios para nuestros socios beneficiarios. Estamos en las 32 provincias del país, con un país que lo tenemos segmentado por regiones. Tenemos 8 regiones. Cada región está conformada por una cadena de provincias. Por ejemplo, cuando hablamos de la región sur profundo, son las provincias del sur profundo, y cuando hablamos de la región sur cercano, hablamos de las provincias del sur cercano. Estamos hablando de San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa y Azua. Ya ahora están ustedes para escuchar las preguntas que ustedes consideren. Perfecto, perfecto, mi don. Abundando en el tema y yéndonos en materia directamente, ¿por qué el 50%, si se quiere, el 50% de las MIPYMES siguen en una informalidad, si supuestamente existen incentivos para formalizarla? Bueno, aparentemente bueno, me escuchaste, me escuchó ahí, señor Rojas. Repita, repita. Bueno, la pregunta es, ¿por qué el 50% de las MIPYMES siguen en la informalidad si supuestamente existen ya los mecanismos para formalizarse?
En este caso, estamos hablando de un 50% de las MIPYME que están en el sector informal. Perfecto. Mire. Primeramente vamos a definir MIPYMES. Sí, sí. ¿Y cuáles son los...? La palabra MIPYME significa, una MIPYME es una unidad productiva que genera empleo y que aporta los impuestos para fines de poder satisfacer las necesidades de política y estructurar el mercado de los servicios. En ese sentido, las MIPYMES, nosotros, por ejemplo, en la República Dominicana, podemos decir que ya tenemos un parámetro mediante lo cual podemos hablar de lo que es y lo que son las MIPYMES. Por ejemplo, en el año 2022-2023, el Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME realizaron la primera encuesta MIPYME que no se había hecho. Se habían hecho encuestas y dentro de las encuestas, pero encuestas, por ejemplo, para determinar la cantidad de familias, encuestas para determinar la cantidad de hogares en la República Dominicana, pero no se había hecho una encuesta MIPYME dirigida al sector de la MIPYME. Y en ese sentido, la encuesta que tenemos aquí en la República Dominicana es que esa encuesta arrojó 4.034 MIPYMES en la República Dominicana, dentro de las cuales el 85.2 es informal y el 14.8 es formales. No obstante, se determinó que había un 94.2% de micro y un 4.3% de pequeñas y 1.5% era lo que existían. ¿Qué es una micro? Una micro es una MIPYME que tiene de 1 a 9 empleados. Una que tiene de 9 a 49 empleados. Y una mediana tiene de 50 a 150 y una grande de 50 en adelante. Entonces, en ese sentido, la encuesta también reflejó lo que son las MIPYMES con residencias fiscales, con domicilios fiscales. ¿Cuáles son las MIPYMES con domicilios fiscales? Aquellas que tienen un RNC y pagan con su RNC, pero también cumplen con todos los requisitos de la ley, pero también cumplen con los efectos administrativos. A eso se suma que también hay una partida que se llama MIPYMES contribuyentes. Las MIPYMES contribuyentes son aquellas que no tienen domicilio fiscal. Pero ese domicilio fiscal, ¿en qué consiste ese domicilio fiscal? Por ejemplo, tú tienes que tenga una cantidad X de negocios informales, sobre todo micro y pequeñas, que son la de mayor número informales, y esa cantidad de micro y pequeña de números informales no tienen un domicilio fiscal porque no tienen RNC, pero pagan impuestos de manera indirecta. ¿Por qué? Porque las empresas que tienen ventas rancheras, que son formales y que venden con un RNC de la empresa, le vende a esa micro, a esa pequeña y quizá alguna mediana, con el RNC de la compañía que está supliendo y le retiene el impuesto porque le cobra a través de la cédula del dueño de la MIPYME.
Ok. Cobra con el nombre de la MIPYME. No le cobra con el nombre de la MIPYME porque al no tener un RNC es un negocio personal. No cumple con los requisitos que requiere la Dirección General de Impuestos Internos para usted para usted ser formal. ¿Y cuáles son Entonces, los requisitos, esos don Antonio, son, cuáles son los requisitos que tiene que tener una empresa para aplicar a un préstamo y se aplique a la MIPYME que entiende ese empresario, ya sea una peluquería, ya sea un usted querrá colmado decir que o un cuáles son los taller de requisitos para banistería? formalizarse. Sí, Los sí, sí, requisitos para para aportar, formalizarse. porque literalmente sabemos que hay un préstamo, hay un interés. ¿Cuál es el requisito fundamental? Perfecto. Me voy a poner yo en el Mire, ejemplo, don Antonio. Yo tengo este espacio, tengo este programa, tengo este proyecto. ¿Cómo aplica una persona como yo? Yo tengo RNC. Estoy ahora tratando de cuadrar el tema de proveedor del Estado. Pero ¿cómo aplico yo esas personas que están oyendo, un colmado, una peluquería, una ebanistería? ¿Cómo esa gente se sustentan o cómo, y también el precio que tiene que pagar en intereses según lo que está devengando ese negocio? perfecto. Mire, lo que usted en resumen quiere decir, para poder tomar préstamos formales en la banca formal, bajo la norma y los requisitos de la ley 183-02, que es la que rige la Junta Monetaria y es la que le permite a usted poder acceder a créditos blandos, porque de lo contrario va a una línea de crédito de información financiera que no están reguladas y que no cumplen con los requisitos de la ley. Entonces usted necesita tener, número uno, lo primero que tiene que hacer es registrar el nombre comercial o su marca. Aquí, en la Oficina Nacional de Estadística, no, perdón, en ONAPI, la Oficina Nacional de Bienes Industrializados, Entonces, usted tiene que registrar su nombre ahí. Para usted definir exactamente que usted es dueño de su nombre en ONAPI, cuando usted registre su nombre en ONAPI, nadie puede usar ese nombre. Y todo el que use ese nombre tiene que rendirle cuenta a usted, o usted lo puede demandar porque no lo puede usar. Por otro lado, tiene que hacer un registro nacional de contribuyente en la Dirección General de Impuestos Internos, que ya usted tiene ahí el registro de impuestos internos. Tiene que obtener en la Cámara de Comercio y Producción lo que se llama. Después de tener esas dos partes, tiene que registrar el personal en el Ministerio de Trabajo. Y también, después que lo registre en el Ministerio de Trabajo, entonces tiene que registrarlo es decir, y finalmente tiene que registrar su MIPYME en comercio interno del Ministerio de Industria, Comercio, obligatoriamente poder ya tener las condiciones de ser una MIPYME. Luego, después que ya usted tiene todo eso, entonces usted gestiona habilitarse. ¿Cómo se habilita? O sacando, por ejemplo, solicitando lo que es la habilitación en compras y contrataciones, de la Dirección de Compras y Contrataciones, para poder suplir el Estado. Entonces ya usted ahí una MIPYME que está creada. Entonces, ahora hay una facilidad que han lo que se llama la ventanilla única. La ventanilla única es aquella que diferentes organismos, por ejemplo, está en ONAPI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, está en la Dirección General de Impuestos Internos, está en el Banco de Reserva, está en la TCS, o sea, hay muchos lugares del país que usted puede utilizar la ventanilla única. Esa ventanilla está también en la Cámara de Comercio y Producción, en todas las cámaras de comercio y producción. En esa ventanilla usted va a sacar todos los documentos que usted necesita que yo acabo de mencionar. Son Ok. 6 pasos
lo consigue los 6 en un solo lugar y el costo es sumamente reducido porque no pasa de 8.500 pesos y le entregan en menos de 2 días, le entregan todo lo que es el proceso para que mi pyme. Entonces ya después que usted está formalizado, entonces usted entra en el mundo de las ventajas y en el mundo de los beneficios que usted puede obtener. Entonces, cuando usted decía que por qué habían tantas MIPYME, que usted habla de un 50, y está hablando de un 50 quizá por lo que ha visto en los medios, Exacto. publicaciones en los medios, no tenía a mano lo que fue la única y primera encuesta a MIPYME que se hizo en la República Dominicana y que ahora podemos hablar de un contexto real de lo que son las MIPYME. Porque, por ejemplo, para usted saber cuál fue la intención de esa encuesta, Creación. qué se perseguía con esa encuesta, quizás podríamos hablar en otro programa, porque la entrevista no es para hablar exactamente de la encuesta, Ok. pero después que usted tiene todo lo que usted, pasos para la formalización, para usted entrar en un mundo diferente, entonces ya usted tiene facilidades de participar en cosas que son más que las que usted deja de conseguir si no se formaliza. El problema está en que ninguno de los gobiernos de turno han creado mecanismos ni de políticas públicas ni de incentivos para motivar que esa micro y pequeña, que son el gran volumen para cobrar impuestos, porque en el año 1990 fue cuando se aprobó lo que se llama el Acuerdo del GATT, que fue cuando vino la liberalización de los mercados, donde desapareció la Ley 13 de aquí de República Dominicana y se implementó la Ley de Oferta y Demanda. Al implementarse la Ley de Oferta y Demanda, simplemente la venta por mar desaparecieron y entró lo que son la venta por volumen. Entonces, en ese aspecto podemos hablar muchos programas y nosotros en este momento tenemos el interés y estamos muy preocupados porque se está hablando de una futura reforma fiscal. Pero nosotros queremos no hacer la contraparte de lo que es la reforma fiscal, sino aportar para que la reforma sea lo menos maltrate lo menos que pueda a la población nacional. Porque, por ejemplo, en este momento, el 68% de los impuestos que cobra el Estado lo pagan los consumidores. Usted Entonces, sabe muy, nosotros usted sabe muy bien, Antonio, que lamentablemente nuestro país se rige mucho por la burocracia. Y entrando en ese punto que usted acaba de mencionar, usted sabe que todo el cabildeo, el padrino, el si se puede, el aquello, vamos a darle prioridad a fulano de tal, que fulano de tal se maneja con tal y tal cosa. ¿Es prudente o es visible especulaciones hasta con esto, con el tema de a quién yo le puedo dar un favor cuando se maneja con industria y comercio para un tema de una MIPYME, una gente que realmente quiere un apoyo? Porque hay personas, sabemos, que tienen ese tema, pero muchas veces ni siquiera la mayor tienen cómo arrancar. Lo hacen simplemente para conseguir un precio, un monto para impulsar su empresa y al final del día eso quiebra. Guarde este programa, que yo le voy a dar cosas, le voy a decir cosas aquí que te van a dar en el futuro. Ok. Mire, si usted se pone y analiza, por ejemplo, lo que fue la liberalización de los mercados para entrar en lo que es la ley, la ley de oferta y demanda. Muchos gobernantes no lo han entendido y se han quedado en la línea más fácil, dándole facilidades al sector, a los sectores, a las medianas y las grandes empresas y castigando la micro y la pequeña.
que la micro y la pequeña son el gran volumen en el mercado nacional para fines de poder de Recaudar generar fondos. impuestos. Si usted coge ahora y hace una investigación del presupuesto que acaba de someter el Estado para lo que son los gastos del año 2026, el gobierno está tomando 400 prestado para completar el presupuesto. ¿Qué significa eso? Que está vendiendo el futuro impuesto a cobrar, lo está vendiendo. Pero entonces, ¿de dónde van a venir esos recursos? De la misma MIPYME, o sea, de las que están formales, del 14.8% de MIPYME y los casos eventuales que se presenten en cobro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Que el país no puede crecer, el gobierno no puede desarrollar, el gobierno no puede atender el problema de la salud, no puede atender el problema de la educación, no puede atender la dificultad para contrarrestar los precios, ni crear fondos de garantía para que las micros y pequeñas se puedan formalizar. Ahora mismo el Estado va a tener que pagar más de 1.200 millones de nada más de impuestos, perdón, nada más de intereses por la que debe en el mercado internacional. Entonces, no han implementado políticas públicas, no han implementado mecanismos de incentivo. Yo no sé si usted ha escuchado el crecimiento del sector turismo. Sí, claro que sí. El crecimiento de las zonas francas y el crecimiento de la energía renovable. Esos tres sectores tienen grandes facilidades en términos de incentivo. No es que se pueda criticar el trabajo que ha hecho, por ejemplo, David Collado, pero es que ha tenido un mecanismo y se ha apoyado correctamente en lo que son los incentivos para el turismo y en lo que son los incentivos para lo que manejan zona franca y el incentivo para lo que es energía renovable. Entonces, si a los turistas le vamos a prestar y no le vamos a cobrar impuestos, porque se le va a prestar sin cobro de impuestos, con los recursos que generan las MIPYME, tiene que crecer, porque ¿cuántas facilidades tiene el sector turista? ¿Cuántas facilidades tiene la zona franca? Que no la tienen la micro y pequeña, que no la tienen. Entonces, pero hay un factor que es determinante. ¿Dónde está el principal problema de ese monto de MIPYMES informales? ¿Dónde creo el gran problema en que, primero, esas MIPYMES no tienen acceso a créditos formales? Eso le iba a decir. Dinero prestado eso le iba a decir. En entidades financieras, porque al no tener facilidades de acceso a créditos formales, no tienen acceso a tasa de interés baja. Tienen que coger dinero prestado a tasa de interés muy alto. Tienen miedo a la formalidad. ¿Por qué? Por la carga económica que eso representa. Después que usted tiene un empleado, a eso es lo que me estaba dirigiendo. A eso me estaba dirigiendo, don Antonio. Que usted tiene, por ejemplo, un colmado. Usted tiene un colmado y usted la MIPYME. Usted tiene que estar comprando, porque muchas veces el colmadero tiene que estar comprándole a otro colmado. Tiene que pagarle un incentivo al empleado. Tiene que, si no es dueño, tiene una persona independiente. Lo grande está en la carga laboral. Exactamente. Y aparte de la carga laboral, la carga de pago de impuesto anual, porque hay un desequilibrio en el nivel del pago de los impuestos. Porque, por ejemplo, usted tiene este programa y vamos a poner que usted facture en el año 5 millones de pesos, pero gastó 4, le quedó 1 millón. Un ejemplo. Entonces, ¿cuál es la tasa de pago de interés de impuestos sobre la renta? Un 27%. Entonces, usted se ganó 500,000 pesos, 27% de esa tasa. Y uno de esos grandes ricos que tienen cadena de empresa
que tienen 10 empresas, se ganaron 1.000 millones de pesos y pagan lo mismo, un 27%. No puede ser. No, Pero no hay debe otra de ser. cosa. Usted tiene un Mercedes-Benz que compra el combustible, gasolina premium, y yo tengo un carrito ahí medio, bueno, vamos a poner un carrito del año, y yo compro gasolina de la buena, y los dos pagamos el mismo monto de lo que cuesta el impuesto. Sí, Yo no sé si usted me entiende. Entonces, hay claro que un sí. desequilibrio en el pago de los impuestos. Entonces, entonces, si ustedes quieren, pero la encuesta Mi Pyme, la encuesta Mi Pyme, oiga, ¿cuál fue el objetivo de la encuesta Mi Pyme? Para que usted tenga una idea. Buscaba saber la cantidad de empleo que generan, saber cuál era el aporte al Producto Bruto Interno, pero por otro lado, conocer la ubicación de las MIPYME, conocer el nivel de informalidad, conocer, aparte de eso, cuánto aportan las MIPYME, cuánto le aportan a la MIPYME de impuestos al Estado. Entonces, y se lograron las informaciones. ¿Cuál es la reacción a seguir con esa encuesta? No es implementar el mecanismo de lo que perseguíamos. No deberíamos estar trabajando sobre esa línea. ¿Sí o Totalmente no? claro, sí. No, pero no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. Entonces, usted dice, ven acá. eh, pero hay muchas, pero hay otra cosa. Querían saber la cantidad de viviendas que tienen las viviendas propias. El 81% de esa micro y pequeña no tiene vivienda propia. Y el 85% no tiene. Entonces, pero si esos son los hallazgos y son las, ¿por qué no trabajan para incentivarla? ¿Por Eso, qué no tienen vivienda propia? eso es lo que estoy, haciendo un resumen de lo que usted me está Discúlpeme. diciendo, haciendo un resumen de lo que usted me está Discúlpeme. diciendo, es que el tipo que tiene un colmado tiene que pagar la luz, tiene que pagar la renta, tiene que comprar el producto y tiene que pagar empleados. Y encima de eso tiene que pagar el mismo por ciento de impuestos que paga el que tiene tiene esas condiciones. Pero oiga esto. Pero oiga esto. Son tan torpes los que están dirigiendo el país que la encuesta reveló que el 70% de los productos procesados lo colocan en la micro y pequeña, el 72%. Y el nivel de aporte al consumo de alimentos, la micro y pequeña aportan el 23.2% de alimentos al mercado nacional. Pero también, también sale a reducir en ese mismo sentido que el 68% de los productos refrigerados lo coloca la micro y pequeña. Entonces, hay un parámetro definido exacto de las MIPYME y ese parámetro le dice a usted todas las cosas que hay que hacer y las cosas que debemos hacer. Entonces, ¿por qué no las hemos hecho? ¿Por qué no se implementan? Entonces, cuando yo digo que escriba, igual el gobierno o los gobiernos que vengan, tarde o temprano, tendrán que buscar el mecanismo y arrodillarse ante la micro para crear los mecanismos de incentivo y el mecanismo de apoyo para que se formalicen. El Estado no puede seguir dependiendo de los préstamos. En la medida en que el Estado aumente el nivel de préstamo para completar el presupuesto general de la nación, crece el nivel de confianza al país. Porque en la medida en que el país, o sea, cuando usted dice que yo cojo 400.000 millones de pesos prestados, yo estoy vendiendo los impuestos que no sé dónde lo voy a cobrar. No sé si me Totalmente. explico. Claro que sí, claro que sí. Ahí se le frizó un poquito la imagen al licenciado. ¿Me está escuchando, licenciado?
Bueno, al licenciado se le fue, aparentemente se nos fue la señal momentánea con el licenciado, pero es un tema que es muy complicado, realmente, si se quiere. Y entre las preguntas que queríamos, pues, ya contestó. ¿Por qué formalizarse no garantiza acceso a crédito a compras públicas? ¿Cuántas MIPYMES mueren cada año después de intentar formalizarse? Que era una de las preguntas que queríamos hacerle al licenciado. Dentro de las que están, que era la que quería preguntarle, ¿cuántas mueren y por qué? ¿Y qué se hace ya con ese dinero que se le prestó a esa MIPYME, a esa empresa? Perdón, MIPYME es el concepto. ¿Cuántas empresas están ahora mismo en una situación que no pudieron, porque no hicieron una estrategia de mercado, porque no sabían qué tipo de producto iban a vender, porque la competencia la socavó? ¿Qué pasa en este caso? ¿Y qué pasa con esa deuda? ¿A dónde pasa esta deuda? ¿Y cuántas de estas deudas están hábiles en este momento? Se ha hecho un trabajo con relación a esto. El licenciado se conectará en unos momentos. Vamos literalmente a tratar otros temas que tenemos por ahí, pero vamos a tenerlo en un momentico, en breve. Vamos a seguir después de... Quiero que te pongan atención a este video en lo que se conecta el licenciado Antonio Cruz a esta entrevista. Me tienes pensando en ti de noche y de día. ¿Para qué me hiciste de esas perrerías? Me tienes sudando la gota fría. Para mí que hiciste poco brujería. Me encanta verte correr encima de mis pies, mujer. Yo sé sin gas, te lo hice ver. Vamos otra vez, si te duele un poco de pengue, dámela, que yo no soy un tigre de beso. Ven que te voy a bañar con un poco de oñisi. Entrégame tu semilla de ajonjolí. Ven, tómame como una botella de otí, que te daré como una libra de lambí. Me tienes pensando en ti de noche y de día. ¿Para qué me hiciste de esas perrerías? Me tienes sudando la gota fría. Para mí que hiciste poco brujería. Si te lo pido me lo das, si te lo pido me lo das, si te lo pido me lo das, si te lo pido me lo como, te lo rompo y te castigo. Si me lo pides te lo doy. Si me lo pides te lo doy. Si me lo pides te lo doy. Bueno, ya tenemos por aquí nuevamente al licenciado. Él va a conectarse en este momento. Tiene que bajar un poquito la cámara. Es decir, la tapa de la computadora. Un poquito ahí. Un poquito más, don. Por ahí el negocio. Ya lo tenemos por aquí de vuelta. Y la pregunta era, que le tenía por aquí, ¿cuántas MIPYMES mueren cada año? Si intentando hacer las cosas bien, si se quiere, una estadística, si se tiene una estadística o no. ¿Cuántas MIPYMES mueren cada año, verdad? Sí, y la situación que se da con esto, porque yo pongo el negocio con una proyección sin haber hecho un estudio de mercado del producto que yo voy a vender. Simple y llanamente me emocioné porque estoy vendiendo helado y yo hice 10 helados, pero la demanda que yo tengo es de 20. Entonces yo estoy llegando a clientes que después que yo vendo mis 20 helados, la gente está buscando más helado. Entonces yo digo, bueno, si yo tengo capacidad para vender 20, déjame coger un préstamo para yo irme
a una institución como esta, Industria y Comercio, solicitar un préstamo para yo poder abastecer la demanda que tengo de los ventilados, pero al final del día tengo una competencia en un determinado momento que me está haciendo el mismo trabajo mío, que no es desleal, es una situación de trabajo, pero en vez de 10, yo empiezo a vender 9 después del préstamo y me voy a una situación, si se quiere, de insostenibilidad en el mercado que yo estoy entendiendo que yo tenía. ¿Qué pasa en este caso cuando ya yo no tengo la posibilidad de pagar? Que yo no tengo ni siquiera liquidez, ni siquiera con la estructura que tengo, solvento la deuda que tengo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa con mi deuda y con mi empresa en este caso? Mire, cuando usted habla de la Se le frizó otra vez. cantidad Pero de estamos MIPYME, aquí. Ok. tomada en cuenta por los gobernantes. Y le explico. ¿Por qué no saben cuántas se mueren? Uno no sabe muy fácil cuántas se mueren. Porque cuando se muere una, usted tiene que estar ahí o tener una gente que esté chequeando ahí. Porque mire lo que pasa. Usted tiene una MIPYME, un negocio. Pero ¿qué pasa? Usted siente que su negocio no está bien, usted está mal, pero usted tiene problemas con la mercancía, pero usted tiene un punto hecho. ¿Sí o no? Sí, claro. Al tener un punto hecho, yo que quiero poner un negocio, lo monto quizá ahí mismo, comprándole a usted la tramería, comprándole el bagazo, lo que le queda ahí. Pero los clientes que están ahí, inmediatamente yo supla, se van a sumar de nuevo ahí porque ya conocen el punto. ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces es muy difícil usted decir, salí a buscar 100 colmados cerrados. Es posible que hayan salido 100 dueños, pero hay 100 dueños nuevos. Entonces usted no sabe, si usted no sabe, y muchos no saben que el colmado lo vendieron, que desapareció esa MIPYME. O sea, no desaparece como tal la MIPYME, desaparece el propietario, desaparece el capital del negocio. Pero la MIPYME sigue ahí, porque o tiene nombre, o tiene el punto, etcétera. ¿Por qué ese tipo de cosas se da? En la gran mayoría de los casos en que no se saben sostener, no saben administrarse. Por un lado, para la sostenibilidad de una MIPYME hay que conocer lo que es la cadena de valor. Si usted no conoce la cadena de valor, simplemente usted le da mucho trabajo sostenerse porque a usted se le pueden acercar personas para chequear cómo usted maneja ese negocio, ver cuáles son las debilidades que usted tiene, que es parte de la cadena de valor, cómo yo estoy tratando a mis clientes, cómo me percibe mi cliente, cuáles clientes se van y no vuelven, cuáles clientes son satisfechos, cuáles no son satisfechos. Y eso entonces hace que yo diga, déjame ver, yo quiero poner un negocio, pero déjame ver qué hace el dueño de aquel negocio, para yo saber qué yo hago. Ah, bueno, comienza a hacer un levantamiento y le monta un negocio al lado. Entonces, al montar ese negocio al lado, corrigiendo los errores que usted comete, le quita a los clientes que estaban disgustados y también a algunos de los que están ahí, que siguen comprando ahí porque tienen alguna relación o algún compromiso con el dueño del negocio. Y eso es parte de la situación. Entonces, cuando usted llega a ese momento que usted no tiene fuerza para comprar, que usted no puede pagar préstamos, entonces muchos toman la decisión de decir, bueno, déjame vender el negocio para vender los tramos, y muchas veces que le va a comprar, se lo compra cachimbo tusa, porque usted no tiene fuerza para sostenerse. O usted si tiene algún activo, una tierrita, una casita afuera, qué sé yo qué, cuando viene a ver la vende para suplir el negocio, pero si no conoce la cadena de valor, si no sabe nuevamente lo que usted va a hacer, si no cambia la estructura administrativa que usted implementó, va a volver a lo mismo. Entonces, eso es importante que por ejemplo, el mismo Estado
establezca mecanismos para la creación de un fondo de garantía, para que esas MIPYME se formalicen en base a yo tengo un préstamo, para yo poder accesar ese préstamo tengo que estar formal. Pero el Estado tiene que tener un equipo de hombres y mujeres de trabajo organizado de forma que le den seguimiento a esa línea para que ellos, por ejemplo, no caigan en el error de perder el crédito, quedar debiendo y que el Estado no le pueda cobrar porque le prestó y no supieron administrar exactamente los préstamos que recibieron. Porque una de las dificultades más grandes que tienen justamente las MIPYME es la falta de acceso a crédito blando por la alta tasa de interés, porque no tienen un historial de crédito, no tienen estado financiero, no tienen inventario que puedan presentarlo, no tienen un historial de crédito cuidado, de modo que ese historial de crédito me permita a mí crecer, desarrollarme y sostenerme, porque he tenido o la orientación o tengo la capacidad para yo hacerlo, y si no, buscar las orientaciones. En ese mismo tenor, la logística, en este caso, es muy amplia, porque hay que darle seguimiento a cada una de las micro, pequeñas y medianas empresas que están solicitando un crédito para una expansión o un desarrollo o un crecimiento de su empresa. Y ese personal, aunque no sea personalizado, me explico, aunque no sea personalizado la logística que hay que darle a cada una de esas empresas, porque son muchas, pero no existe el mecanismo de que yo me incursioné, yo solicité, exista un departamento dentro de Industria y Comercio, que es la que entiendo que maneja esto de la MIPYME, que le dé seguimiento global o general a todo esto. Ahí entiendo que vienen las pérdidas, porque la educación la educación a esto de la persona que tú le estás prestando tu dinero, el dinero del Estado, para que vaya y se enfoque, mejor dicho, en lo que está tratando, porque ahí vienen las pérdidas, porque muchas veces yo me quiero incursionar, pero a veces por la falta de orientación a dónde debo dirigirme, o un acompañamiento de un personal dentro de Industria y Comercio que le dé seguimiento a esto. Es lo que yo entiendo. Le explico. Lo que pasa es que muchos de los gobernantes, o no decir todo, no han querido separar un antes y un después. Antes, cuando no había tanta tecnología, la competencia era menor. Pero hay otra cosa. Usted tiene que guiarse. Por ejemplo, usted tiene la Oficina Nacional de Estadística, que el Estado invierte recursos para realizar encuestas. Entonces, esa oficina debe tener un programa gradual para fines de educación y capacitación de la micro y pequeña, con recursos y con técnicos adecuados, con un lenguaje llano. Le explico. ¿Por qué? Porque el 90% de las micros y pequeñas, su manejo estructural de los negocios, eso es heredado, porque la mayoría se han criado con los padres que antes no tienen esa capacidad académica para que ellos por ejemplo, dense cuenta que ese ha sido tan complejo que muchos de los que han tenido el interés de prepararse académicamente, desde que lo hacen, dejan el negocio porque no concuerdan con el papá, y ellos tienen diferencia porque el papá tiene el método tradicional y entonces ellos tienen el método. Una de las cosas... Aunque el papá tenga bien colmado.
que más le hace efecto y daño a las MIPYMES es la falta de digitalización, entrar al proceso, al modernismo actual, a la competencia actual, Antonio, ¿y conocer por las qué no redes existe, sociales. Antonio, ¿por qué no existe un plan de Infoté para regularizar esto? Porque Infoté es la persona Bueno, que se encarga. Infotel tiene sus planes. Infotel tiene sus planes. Ahora yo estoy en una línea de acercamiento con Infotel, buscando el mecanismo de ver de qué manera podemos Porque lo elaborar un lógico. proyecto. Pero le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. Mire cuál es la situación. Por ejemplo, usted tiene aquí el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. Pero usted tiene una dirección que se llama Dirección de Fomento a las Ajá. MIPYME. ¿Qué significa la palabra fomento? Implementar políticas públicas, implementar mecanismos de incentivo, motivar a las micro y pequeñas empresas en capacitación y orientación. Orientar esas MIPYMES que aprendan a accesar a crédito, que puedan optar por crédito blando a tasa de interés baja. Pero ¿qué pasa? El que dirige, el director de fomento a la MIPYME, el viceministro, muchas veces no le dan recursos para hacerlo. Y otras veces cuando lo hacen de manera política, no de manera privada ni de manera comercial para mejorar la situación del Estado. ¿Qué hacen ellos? ¿A quién invitan a esas actividades? Primero, los recursos los invierten pagándole a los mismos empleados que trabajan ahí para que vayan a las actividades. ¿Y a quién invitan? Los mismos empleados, los empleados de los ayuntamientos, los empleados de los empleados de las empresas, de las instituciones del Estado y los mismos del ministerio. Esos son los que invitan. Pero usted va a una asamblea de esa, que se llaman, por ejemplo, Ruta MIPYME, y usted no encuentra día colmado porque no lo invitan. No encuentra 50 salones de belleza porque no lo invitan. Tomando en consideración que esos son los que mueven la economía en los barrios, el colmado, el salón, el almacén. Deben ser, pero lo grande no es eso. Por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, yo tengo 4 años, para 5 años, ofertándole el fortalecimiento del régimen simplificado de tributación para que lo fortalezca con un monotributo, tomando como parámetro los países que han implementado el monotributo. ¿Qué es el monotributo? ¿Qué es el monotributo? Para especificarle al televidente que está viendo el programa. Es un pago de impuesto único con una cantidad de incentivos sociales que para fines de motivación de la micro y pequeña. Entonces, ese monotributo incluye que usted paga una sola cuota. Si usted quiere, usted la paga por cuota. Si usted quiere, lo paga. Eso no tiene nada que ver cuánto yo vendí. Simplemente se hace una clasificación de los negocios por su capacidad y por su categoría. Y proyección de venta. Y esos negocios pagan por su capacidad y acogen la cantidad de incentivos sociales que ellos consideren, que incluso le incluye dentro de la cuota lo que es el pago de una retención de lo que paga para su pensión, pero también caen dentro del plano de lo que es la seguridad social, para que él y su familia tengan seguridad social. Entonces, cuando yo le dije ahorita que el 81% no tienen vivienda propia, el monotributo lo puede absorber, y que no tienen seguro médico familiar el 85%. Esos son causas que motivan a que tú te formalices. Pero la formalización no es para que se les regale la casa, ni para que se les regale el seguro.
es el por qué no tienen vivienda propia, esa micro y pequeña. Porque no pueden sacar de su negocio 350,000 ni 400,000 pesos para el iniciar de una vivienda. Entonces, si el Estado le proporciona eso, que el Estado a través de un fondo de garantía le proporcione esa parte de liquidez, ¿qué va a pasar con ellos? Que van a formalizarse porque yo voy a tener mi casa y donde yo pago, que pago la casa donde vivo, con eso mismo voy a pagar la casa que es mía. Claro, ¿Sí o no? claro que sí. Claro que sí, estoy de acuerdo con usted. Porque, Bueno, por- eso es parte de lo del monotributo, de lo que yo le hablaba del monotributo para fortalecer el régimen simplificado de tributación que no ha sido factible por el proceso de burocracia. Entonces hay que ir al lenguaje de ellos, al lenguaje de ellos. No sé si me entiende. claro que Porque sí. tiene que haber una mezcla, lo teórico y lo práctico. Lo teórico son aquellos que están en la Dirección General de Impuestos Internos, que son los que tienen que identificar de dónde van a venir los impuestos, y lo práctico es cómo van a responder a esa captación de recursos. Bueno, ya estamos en la parte final y una de las cosas que yo quería recalcar es que hablando del tema de las pequeñas y medianas empresas, hablando de lo que es mi pyme, el dominicano de a pie que sale a la Duarte, y usted sabe de lo que le estoy hablando, don Antonio, Sí, el que a la sale Duarte con París y a la ahora a Duarte la con Duarte París, con México. a la Duarte con París, la Duarte con México, la Duarte, toda la circunvalación de la Duarte. Cuando usted También van a sale, la Nicolás de Obando. ajá, exactamente. Ahí están todas las grandes empresas. Menciono Plaza Lama, La Sirena, todo eso. Pero afuera, usted tiene los buhoneros, los tigres que te están vendiendo la cartera, los tenis, pero que están en la misma acera afuera de la tienda. Es decir, para ellos no es un tema de que las personas van ante el buhonero a comprar y como quiera entran adentro, aunque sea ver vitrina, a comparar precios. Es una Pero locura. claro que sí, pero tengo que decirle que muchas de las cosas que vende el buhonero que está afuera no es lo que se vende muchas veces en la misma tienda, porque ellos no No, van a permitir que se le pongan ahí vendiendo lo mismo que ellos venden. no, Normalmente pero, y otra cosa, eso es para otro blanco de público, para un blanco de público que no tiene la capacidad de compra de lo que vende la tienda adentro. Son puntos diferentes. No quiere decir que no haya uno que compre lo mismo que afuera, que compre adentro lo mismo que afuera, pero la gran mayoría de los que compran afuera son los que no tienen capacidad para comprar y compran, la mayoría de esas ropas, de esas cosas que venden en la acera de la tienda, son de paca y las que sí, está adentro son normalmente nuevas. Made in Haití. Claro. Bueno, se quedan muchas preguntas realmente, No, pero licenciado. podemos hacer otro programa en otro Sí, momento. realmente sí, porque se quedan muchas cosas con relación a lo que es el monotributo. El tema es muy amplio de las MIPYME, el tema de los colmados, las especulaciones, los almacenes, las cadenas de distribución, que son muy complejas porque la gente tiene A una mí idea. me gustaría que en algún momento podamos hablar de la cadena de comercialización, cómo está conformada y quién es responsable de precios, por qué suben los precios, por qué los colmados no venden al mismo precio, por qué tienen precios distintos en diferentes oportunidades. Eh, Porque incluso la misma informalidad influye en algunos de los costos. Porque muy bien, tú eres formal, pero tú puedes tener incentivo que no tienes si no lo eres. Entonces, y que en la medida en que tú tienes, en que tú estás formal, tú puedes accesar a muchas cosas que no puede accesar el que no está formal. Incluso puede participar de créditos y aportes internacionales, puede participar en lo que son las compras y contrataciones que el Estado establece, eh, puede participar de muchas actividades que son ventajas favorables para ti, que puede accesar a crédito blando, puede tener, aparte de eso,
tú cambias tu medio de vida por el hecho de que tienen un mejor referente comercial, los clientes te ven diferente, tu suplidor te trata con una mejor consideración porque la diferencia es que tú tienes más capital que yo, pero los dos somos formales y los dos cumplimos con los requisitos, estamos a los mismos niveles y en ese aspecto. Entonces, todos esos son factores que van en ventaja del que está formalizado. Por ejemplo, si tú no estás formalizado y tú eres una persona física, no es tan fácil comprar o adquirir una vivienda que tú estando, o sea, la tasa de interés es más baja si tú estás formal y eres una MIPYME. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un negocio personal, tú estás comprometiendo tu persona, no la MIPYME. Entonces, y si no tienes la MIPYME formal, entonces lo que tú tienes ahí no se sabe si es tuyo, porque no está a nombre tuyo. Y todos esos son factores que van en desventaja de las MIPYME que no son formales. No, vamos a provocar ese programa, a ver si lo hacemos para la semana que viene, porque yo entiendo que es un programa muy, muy interesante, llevarle a al pueblo dominicano, a la ciudadanía, cómo se da el trasiego, si se quiere, utilizando la palabra apropiada, de dónde viene el producto, quién fabrica el producto, dónde termina el producto, qué precio tiene el producto y a cómo usted lo está comprando. Porque no es lo mismo cuando usted compra a un almacén para usted vender en su establecimiento a que le compre a otro colmado. El tema del crédito, y normalmente sabemos, porque somos de ahí, del pueblo, del barrio, del llano, que muchas veces usted tiene que ir al colmado, coger, dame esto y ponlo ahí. Le doy una idea. Si usted lo juzga conveniente, es importante que usted aproveche las redes. Por ejemplo, este programa le va a servir de parámetro para que cuando usted lo difunda y vuelva a tener otro programa, usted pueda difundir primero la promoción para que tenga más conexión. Claro que sí, eso, y así que lo el tema hacemos. central. Por ejemplo, para mí, en un tema central me gustaría que hablemos más adelante de la cadena de comercialización, cómo está compuesta, quién es responsable de alza, por qué suben los precios, por qué bajan los precios, cuál es el mecanismo hay que utilice el Estado para evitar que los productores pierdan y que haya equilibrio en los precios, hablar de lo que es el consumo per cápita, la programación que deben hacer los estamentos que controlan el sector agrícola para que no haya disparidad y para que no se convierta en una hemorragia lo que es la ley de oferta y demanda. Porque en la cadena de la comercialización cada uno tiene una responsabilidad. Y yo le voy a explicar por qué la cadena de distribución, que es diferente a la cadena de comercialización, por qué esa cadena, la de distribución, no es responsable de alza. Y entonces yo se lo explicaré en otro momento. No sé cómo estamos ni por dónde andamos. No, pero sin falta, el martes yo me comprometo, el martes que viene, en este mismo horario, y hacemos ese programa, porque para mí sería interesante, muy interesante, que el pueblo llano entienda por qué la diferencia precio, cómo se maneja la situación de dónde usted compra, dónde usted vende, a cómo usted maneja el almacenamiento que tiene que tener usted para usted tener un precio X. Todo ese tipo de cosas lo podemos manejar sin compromiso. Yo lo hago yo me comprometo pero vamos a ver cómo está su compromiso. No, como ya tenemos los números intercambiados, yo voy a revisar la agenda mía para el próximo martes. Exacto. Y entonces nos ponemos de acuerdo. Es importante, muy importante, que los consumidores tengan conciencia del papel que desempeñan los colmados. ¿Y por qué los colmados no pueden vender iguales todos?
para que tengan la conciencia de eso. Y el papel que juega la industria, el papel que juega el productor y el papel que juegan los fabricantes. Todos esos factores. No hay problema, podemos hacer un programa cuando usted considere. Ahora me gustaría saber si está satisfecho con el programa o qué le faltó. No, don. Yo estoy más que satisfecho. El programa de 1 hora, el programa de media hora y vamos por 1 hora. El programa era de media y vamos por 1 hora. Porque usted... El canal, cuando diga ahorita, Rafael, se fue así. Porque esto no tiene desperdicio alguno, don. Yo me siento contentísimo y para mí, vuelvo y le reitero, es un placer enorme tenerlo de nuevo. Déjame ahora preguntarle, como invitado. ¿usted había tenido un entrevistado que le hable de la MIPYME así? No, don, claro que no. Porque uno se prepara. ¿Y quién me le recomendó a usted? Yasmín, mi hermana Yasmín. Acuérdese que nosotros venimos desde el canal 25, cuando usted estaba allá, iba a los programas de la mañana. Sí. Yo estaba allá como supervisor general del canal y tuve el placer de conocerlo. Y yo estaba como coordinador de producción del show del mediodía en aquellos tiempos, cuando yo tenía el programa en Teleimpacto. Mire, cuando usted lo crea, yo dirijo una fundación. Conacer es una fundación. Pero yo soy abogado. Sí. Y yo soy especialista en ONG. En algún momento, si usted quiere tener algún programa relacionado con lo que son las ONG, también en su momento podemos hablar de ello, cuando usted lo considere. Perfecto. Tenemos material para trabajar. Ya usted sabe, estamos prestos a servirle. Este programa es suyo, no es más que decirle, no como una formalidad, sino como un hecho. Cualquier cosa, ya usted tiene, como usted mencionó anteriormente, usted tiene mis números, usted me llama. Sí. Estamos aquí en Óptimo, 1014 de Óptimo, a través de Canal América. Estamos en Telemax, estamos en Global 80, en Santo Domingo y en diferentes cables de allá. Mándeme la lista donde están ustedes. Perfectamente. Yo, cuando no puedo en uno, me voy en otro. Exactamente. Yo, obviamente, cuando vaya a salir el programa, hoy a las 6 de la tarde por Telemax, yo le mando el link para que usted lo vea. Perfecto. Un abrazo. Cuídese mucho. Encantado, señor, y buenas tardes. Señores, ya ustedes saben, estuvimos hablando propiamente de todo lo que tiene que ver, las consecuencias y casos de lo que tiene que ver con la MIPYME. Cuando usted quiera incidir en una empresa o quiera tener una orientación con relación a lo que es crear un medio comercial, este es el programa que le va a instruir para que usted sepa cuáles son los puntos reales y las consecuencias que usted tiene que tener para crear su negocio, su línea de comercio. Espero que le haya servido de mucho. Este programa está dirigido a todos ustedes y gracias por la comparecencia. Seguimos en Encuentro RD a través de las plataformas digitales Encuentro RD, Canal América, 1014 de Óptimo, Telemax y Global 80. Feliz tarde.